Pues el maestro Monsalve llegó, claro, esas notas son la antesala de recibir como se merece al maestro Monsalve. Buenas tardes. Buenas tardes, antesala de un piano, pero no para hablar de un pianista, sino de un violonchelista, en este caso de Pau Casals, que nació el 29 de diciembre de 1876 en el Vendrell, Cataluña, y falleció en Puerto Rico en octubre de 1973, hace por tanto 50 años. Y he querido despedir la temporada de Música Maestro, porque es mi última intervención aquí hablando de él, no solamente porque es un gran músico español, que yo creo que está bien reivindicar lo nuestro en este último espacio, sino porque ayer mismo pude participar en una mesa redonda en la Biblioteca Nacional de España, porque se ha abierto una exposición que pueden ver ustedes si se acercan a Madrid a propósito de Pau Casals y otros grandes artistas españoles en el exilio. Un autor, Pau Casals, un chelista que tiene una vinculación con Castilla y León que no es por todo el mundo conocida, a través del salmantino Tomás Bretón, del que se celebran este año, por cierto, 100 años de su fallecimiento, y que no solamente fue profesor de Pau Casals, sino, como dice la dedicatoria de abajo, a Pablo Casals, su mejor amigo, porque Tomás Bretón y Pau Casals se consideran mejores amigos entre sí. Y Casals escribió, en efecto, pues varias obras, varias cartas. O sea, que se carteaban porque tenían una amistad. Exactamente, a Tomás Bretón, así como Tomás Bretón dedicó a Pau Casals obras como esta, lo ves arriba, a Pablo Casals, 4 canciones españolas para violonchelo solista que suenan así. Pero Pablo Casals recibía la dedicatoria de estas partituras cuando él ya era un músico que estaba terminando sus estudios, porque Tomás Bretón fue su profesor al final. Pero Pau Casals ya con 5 años empezaba a despuntar y con 6 le dedicó a su padre una mazurca que escribió. Este es el padre de Pau Casals, viendo el talento del chaval, dijo, bueno, pues hago un gran esfuerzo, porque era una familia humilde, para comprarle un violonchelo con el que, bueno, pues el chico... O sea, que el talento ya se vislumbraba pues a los 4 o 5 años. Exacto, 4, 5, 6 años. Tremendo. Y con ese violonchelo se pudo ir a Barcelona, donde se incorporó a la Escuela Municipal de Música, aprendió violonchelo y un día, paseando por la calle, pues vio en una tienda de antiguo las suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach, que hoy nos suenan mucho, pero que entonces no eran tan populares. Las encontró y dijo, oye, pues es que estas piezas las quiero yo tocar. Y después, pues siendo un compositor consagrado, las popularizó. Ya verás cómo las conocemos todos. Una obra hoy muy conocida, pero que entonces no lo era tanto, y su popularidad en el mundo se la debemos al consagrado, Pau Casals. Un hombre que aquí le vemos ya mayor, porque estaba consagrado, pero que si nos volvemos a la Barcelona de su juventud, pues tenía 16, 15 años y se ganaba la vida tocando esto en cafés donde se encontró un día con Isaac Albéniz, que dijo, este chico despunta, y le dedicó unas notas para la reina regente María Cristina, que no era poca cosa, porque era quien mandaba en nuestro país, ya sabes, eso de... María Cristina me quiere gobernar, yo la sigo la corriente. Exactamente, madre de un chaval llamado Alfonso, que se llegaría a ser Alfonso XIII, con el que Pau Casals terminaría charlando en palacio, porque acogió a Pau Casals, le gustaba el violonchelo, a la reina, y bueno, pues le financió con una beca de 250 pesetas para que pudiera estudiar por Europa, y siendo un estudiante conocido que bueno, consiguió grandes éxitos en su labor y con el apoyo de la reina, pues viajó por todo el mundo y tocó, entre otros sitios, en la Casa Blanca ante Theodore Roosevelt, o fíjate, en la isla de White ante la reina Victoria, en un concierto privado. Ahí estuvo Pau Casals. Oye, y todo se lo debe a la reina regente, ¿no? En gran parte, bueno, a su talento. Se lo debe a su talento. Pero toda esa facilidad para moverse por el mundo. Claro, entre otras cosas. Entre otras cosas. Y fíjate qué curiosidad la que te voy a contar ahora. Para algunos
algunos de estos viajes, ¿sabes dónde lo hizo? ¿En qué barco? En el Olympic. Ahí me decía en el Titanic. No, pero casi, porque el Olympic era el hermano gemelo del Titanic, el barco que no se hundió y que al hundirse... Mira, 1926. Es una carta de Casals. Claro, al hundirse el Titanic, el barco más lujoso y grande del mundo era el Olympic, y en ese barco pues viajaba Pau Casals. Fíjate qué cosas, ¿no? Oye, pero ¿cuántas anécdotas, por Dios? el gran amor musical de Pau Casals se llamaba Ludwig van Beethoven. Pau Casals llegó a dirigir en la casa de Beethoven a la Orquesta Filarmónica de Viena. ¿Cuántos músicos españoles han dirigido a la Filarmónica de Viena? Pues cuando derruyeron la casa de Beethoven en Viena, que los austriacos también se tendrían que estar tirando de los pelos, le mandaron esta piedra de la casa de Beethoven a Pau Casals, que se conserva en el Vendrell, precisamente en recuerdo a ese gran artista. Fíjate, al artista me refiero, que es Pau Casals. Sí, claro. Esto. Pero querían que lo tuviera él. Exactamente. Pau Casals dirigió en muchas ocasiones las sinfonías de Beethoven, como la número 3, en la que le vemos en este ensayo. Ahí verás cómo le escuchas haciendo movimientos para la orquesta y medio cantando. Un ensayo de la Sinfonía Heroica, la sinfonía que Beethoven dedicó a Napoleón, que después terminó llamando Heroica. Aquí vemos la número 3 de Pau Casals. Esto es un ensayo, por eso hace ruidos, gestos, porque claro. Y vemos que la orquesta no está vestida con frac, sino que está vestida de calle. Y es que Pau Casals pues, le gustaba mucho Beethoven y le gustaba mucho dirigir, era un gran director. Y precisamente la novena de Beethoven es lo que estaba ensayando los días 17 y 18 de julio de 1936 en Barcelona. Nos suena lamentablemente a todos los españoles esta fecha. Del 19 al 26 se iban a celebrar la Olimpiada Popular en Barcelona, que era la contraparte que un poco trataba de desprestigiar los Juegos Olímpicos que se celebrarían ese verano, en efecto en Berlín, donde los presidió Adolf Hitler. La Olimpiada Popular pretendía desde las democracias pues asentar una Olimpiada en contraposición. Claro, plantar un poco cara. Exactamente. Y se iba a inaugurar con la novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Pau Casals, pero como lamentablemente todos los españoles sabemos, en esa fecha se produjo el levantamiento, el inicio de la Guerra Civil, y Pau Casals, que se enteró ensayando la novena de esto, dijo: hermanos, cantemos el himno de la alegría por última vez. Y efectivamente así lo hizo, porque lamentablemente después de la Guerra Civil se inició su exilio, como el de tantos otros artistas españoles, y se fue asegurando que no volvería a tocar en ningún país en el que no hubiera democracia. Así lo hizo, no tocó desde luego en Alemania, ni tocó en la Unión Soviética, ni tocó naturalmente en España. Pero bueno, el ritmo de los acontecimientos le llevó a acercarse lógicamente a potencias como la de Estados Unidos, donde Jackie Kennedy y el presidente Kennedy recibieron a Pau Casals y a su esposa Marta, que por cierto está viva y vive en Washington, la viuda de Pau Casals. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y sigue viviendo exactamente. En Washington. Bueno, pues les recibió en la Casa Blanca, donde Pau Casals interpretó su famoso Cant dels Ocells en un concierto. La música famosa del Cant dels Ocells, una canción popular catalana, por cierto. No se trata de una obra de Pau Casals. En cualquier caso, bien puntualizarlo. En cualquier caso, el miedo por la Tercera Guerra Mundial, recordemos que la Unión Soviética quiso poner unos misiles en Cuba que casi nos llevan al desastre, bueno, pues le llevaron a escribir El Pesebre, una obra que, como su nombre indica, tiene que ver con la tradición cristiana, el nacimiento de Jesús, amor y paz, en un pesebre, en Belén, lógicamente. Una obra que no se interpretó en ninguno de los países donde no había democracia, entre otros lamentablemente España, aquí nunca pudo volver, pero que se hizo muy popular por todo el mundo. De hecho, los noticiarios europeos se hacían, nunca el nodo español, se hacían eco de grabaciones como esta en Budapest, en 1964, con Pau Casals estrenando su pesebre en la Europa en la que nació, pero nunca en la España de la que era oriundo. Budapesten az Erkel Színházban a szerző Pablo Casals vezényletével mutatták be az El Pesebre. Ahí escuchamos la voz del nodo, del nodo, en este caso húngaro, hablando de Pau Casals, en español, pero nunca en español. En cualquier caso,
Pau Casals, aunque le doliera, mantuvo el compromiso de no volver a España. Él falleció en 1973, 2 años antes de que muriera Franco, y en consecuencia nunca regresó a nuestro país. Sí lo hicieron sus restos en 1979, una vez restaurada la democracia en nuestro país. Ello no impidió, no obstante, que la ONU le reconociera con la Medalla de la Paz y le comisionara el himno de las Naciones Unidas, el himno mundial, a un español que tanto hizo por la paz. Ese himno sonaba así. Pues aquí terminamos con este himno. Oye, que bien elegido una vez más, maestro Monsalve, desde que arranca esta temporada. Darte las gracias. Antes lo hacíamos con nuestro compañero David Pérez, también con el maestro Monsalve, como no, y esos broches de oro que nos ha dejado a lo largo de esta temporada. Mayor conocimiento, más cultura, anécdotas y siempre efemérides que venían más que oportunas a la ocasión. Gracias. Un placer. Felices vacaciones. Igualmente.